Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a ver es manejo de errores y cómo capturar los errores en nuestros programas para poder ir tomando distintas decisiones frente a lo que nosotros queramos hacer, ¿ok? A lo largo de todo nuestro código, ¿verdad? Entonces, lo que estamos trabajando ya en esta sección tiene que ver básicamente con el manejo de excepciones. Y esto prácticamente una excepción, habíamos dicho, ¿verdad? Que era un bloque de código que se activaba o que se lanzaba, ¿verdad? Solamente cuando nuestro programa original presentaba algún error. Un error que podía ser de cualquier tipo, ¿verdad? Vimos los tipos de errores. Podíamos tener un error de tipo, un error de valor, un error de clave, un error por división por cero, ¿se fijan? Bueno, si tenemos cualquier tipo de error, entonces nosotros podíamos lanzar una excepción, ¿verdad? Para que el programa no se detenga y pueda continuar su curso, ¿sí? Entonces vimos que eso básicamente se podía hacer por medio de algunas sentencias. En particular vimos cómo funcionaba la sentencia try, que era donde poníamos nuestro bloque original, el bloque que queremos analizar si tiene errores, y el bloque except, que es el bloque que se activa en caso de que lo que esté en try genere un error, ¿verdad? Después vimos algunas sentencias opcionales que nos permitían mejorar esto, como la sentencia else o la sentencia finally, que son sentencias opcionales que se pueden agregar a estas excepciones y que nos permiten controlar de mejor manera en algunos casos el flujo del programa. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces ahora en este video es ver cómo controlar errores particulares, ¿ok? Y vamos a ver también cómo capturar esos errores, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo controlar errores particulares. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un programa, ¿verdad? Puede presentar distintos tipos de errores, ¿sí? Hasta el momento nosotros estamos controlando todos los errores que se pueden cometer de la misma manera, pero nosotros podemos generar bloques de código distinto para cada tipo de error, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos haciendo un programa y tengo un error por dividir por cero, ese error no es lo mismo que, o no sé, a lo mejor un error, por ejemplo, porque ingresé mal la clave de un diccionario. Son errores distintos, entonces a lo mejor yo los quiero controlar de manera distinta. Entonces vamos a ver cómo podemos ir controlando los errores en caso particular, ¿sí? Entonces vamos a hacer un programa muy sencillo, por ejemplo, una división de dos números, ¿no? El típico ejercicio donde el usuario ingresa dos números y hacemos una división. Entonces vamos a poner aquí num1, supongamos que es un número entero, voy a poner input, ingrese el primer número. Bien, vamos ahora a ingresar el segundo. Vamos a poner una variable que se llame num2 y aquí que diga ingrese el segundo número. Bien, ponemos un print de espacio y ahora calculamos la división. Entonces la división va a ser num1 dividido en num2 y para que esto no dé muchos decimales vamos a redondearlo con máximo, no sé, 4 decimales, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora vamos a mostrarlo. Entonces voy a poner aquí un fstring, la división es, y vamos a poner aquí división y un print final. Bien, ahí está nuestro programa. Este es el típico programa que lo que hace básicamente es pedirte dos números y después ir mostrando la división. Entonces vamos a hacer correr para que verifiquemos que está funcionando bien. Quiero dividir 5 entre 6 y esto me dice que la división 5 sextos es 0,8333. ¿Ok? No sé, quiero dividir ahora, por ejemplo, 10 entre 7. Me dice que es 1,4286. Quiero dividir 1 entre 2. Me da 0,5. Bueno, está funcionando bien. ¿Qué pasa si tenemos aquí algún error? ¿Verdad? Cuando tenemos este programa en particular, podemos tener distintos tipos de errores. Por ejemplo, el primer error que podríamos tener es que ingresemos una división por cero, ¿verdad? Yo quiero dividir 3 entre cero. Eso evidentemente nos lanza inmediatamente aquí un error que dice que, fíjate, aquí lo dice, no podemos dividir por cero. Fíjense que aquí está el error, zero division error, ¿verdad? Ese es el error que se genera cuando dividimos por cero. Y fíjense que se detiene nuestro programa, no continúa. ¿Qué otro error podríamos tener? Por ejemplo, aquí dice ingresa un número. ¿Qué pasa si yo en vez de ingresar un número, ingreso, no sé, un carácter? Por ejemplo, hola. Ahí tenemos una cadena de texto. Fíjate que también se genera un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte que está acá, el input está ingresando la cadena de texto y el int lo está transformando a un número entero. Pero si yo ingreso hola, hola yo no lo puedo transformar a un número entero. Entonces aquí se genera un error de valor, un value error. Aquí lo podemos ver. ¿Se fijan? Nosotros vimos cómo distinguir los distintos tipos de error.
¿sí? Entonces, este mismo programa tiene dos errores distintos. Podríamos tener un programa que tenga muchos errores distintos, ¿se fijan? No necesariamente dos, podríamos tener tres, cuatro, cinco errores diferentes y a lo mejor los queremos controlar todos de manera distinta. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo controlar todo en general, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ya, ¿qué pasa si el usuario, vamos a poner todo esto dentro de un try, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un except. Ya, ¿qué pasa si se genera un error? Podemos poner un mensaje que diga se ha cometido un error. Ya, entonces hacemos correr esto y esto se supone que ya no va a generar error. Entonces, si yo, por ejemplo, divido por cero, fíjate que ya no me genera un error, sino que me muestra un mensaje. ¿Y qué pasa si yo hago correr ahora y en vez de ingresar un número pongo cualquier cosa, un carácter, también se genera un error y me muestra el bloque del ESET? Pero fíjate que estos errores son distintos, porque un error es por dividir por cero y el otro es porque ingresé una cadena de texto en vez de un número. Son errores diferentes. Entonces, como son errores diferentes, nosotros deberíamos intentar corregirlos de manera distinta. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera corregir errores particulares? Bueno, para eso, aquí en el except, lo que ustedes pueden poner es, después del except, poner aquí el error particular que ustedes quieren corregir. Por ejemplo, em, voy a sacar esto. Miren, voy a sacar esto y todo esto que está acá lo voy a tirar al inicio para que veamos los errores que tenemos y los que vamos a controlar. Ya, aquí tenemos nuestro programa original, ¿cierto? Entonces, si yo divido por cero, ¿qué error se genera? Este, cero division error. ¿Se fijan? Entonces, si se genera particularmente este tipo de error, yo debería emitir un mensaje que diga, no sé, error, usted no puede dividir por cero, por lo tanto, no sé, ingrese números válidos, una cosa así. ¿Te fijas? Entonces, ese error, ¿cómo lo podemos controlar? Bueno, aquí en nuestro bloque, esto lo voy a esconder un poquito. Igual que antes, esto lo ponemos dentro de un try, ¿verdad? Try, esto lo hacemos un tab adentro y ahora ponemos el except. Ya, y aquí es donde va a cambiar. Aquí donde está el except, ustedes tienen que poner específicamente el error que ustedes van a querer controlar. En este caso yo quiero controlar este error, zero division error. Entonces ustedes ponen ese error acá, ponen dos puntos y ponemos un mensaje. Por ejemplo, en este caso, ¿qué error estamos controlando en particular? La división por cero. Ningún otro error. ¿Sí? Aquí el único error que estamos controlando es la división por cero. Entonces aquí yo voy a poner un mensaje que diga error. Usted no puede dividir por cero. Dividir por cero. No sé, podemos poner aquí otro mensaje aparte que diga, por favor, ingrese números válidos. Una cosa así. ¿Se fijan? Entonces, esta excepción se va a activar, pero solamente cuando dentro del try se genere un error de división por cero. Si se llega a generar otro tipo de error, no se va a activar este exception. ¿Se dan cuenta? A eso, a eso me refiero, que ustedes ahora van a poder controlar errores particulares de manera distinta. Entonces, vamos aquí a generar el error de división por cero. Ya, ingresa el primer número, un 5 y ahora ingreso al cero. Fíjate, se activa inmediatamente este except, porque aquí yo estoy dividiendo por cero. Entonces, se activa inmediatamente el zero division error y me muestra este mensaje que dice, error, usted no puede dividir por cero, por favor ingrese números válidos. ¿Se fijan? Es lo que está acá. Pero ¿qué pasa si yo genero otro error? Por ejemplo, aquí en vez de poner un número, recordemos, ¿qué pasa si yo pongo una cadena de texto? Fíjense que me genera un error, pero no se activa esta excepción. ¿Se dan cuenta que no se activó esto? No aparece error, usted no puede dividir por cero. Aquí no se activó. ¿Por qué no se activó? Porque esta excepción que yo puse aquí va a controlar solamente el error de división por cero. Pero este error que yo puse aquí no es un error de división por cero. Fíjense aquí, es un value error que se genera porque yo estoy ingresando una cadena de texto donde debería ingresar un número. Entonces, este error se debe controlar de manera distinta. Si yo ingreso un número, en vez de un número, pongo una cadena de texto, no puedo poner este mensaje que diga usted no puede dividir por cero, porque ese error no se trata de eso. ¿Verdad? Se trata de que no puede poner una cadena de texto porque tiene que poner un número. Entonces hay que controlarlo de manera distinta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos poner otro except y ahora este except va a controlar específicamente este value error. ¿Sí? Aquí yo pongo value error. Entonces, cuando se genera un value error, ¿qué voy a poner? Bueno, voy a poner aquí error.
usted debe ingresar un número, no una cadena de texto. ¿Se fijan? Entonces estoy controlando dos errores distintos de distinta manera. Esta excepción se va a activar solamente cuando dentro del try se genere una división por cero. Si no se genera una división por cero, no se activa este error, esta excepción. Y si por alguna razón aquí adentro genero un value error, o sea, ingreso datos incorrectos, se va a activar esta otra excepción. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos controlando distintos tipos de errores de manera distinta. ¿Ok? Entonces vamos a generar los dos errores. Ya, bueno, vamos primero, la primera opción, que todo funcione. 5 dividido en 6, listo. La división es 0.8333, ningún problema. El programa funciona bien. Ya, ¿qué pasa si yo hago división por cero? 5 partido en 0, ya. Como estoy generando un error de división, se activa este S, el zero division error. Y me muestra error, usted no puede dividir por cero. Por favor, ingrese números válidos. Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque yo ingresé un cero, no podía ingresar el cero en esa parte. ¿Ok? Ahora voy a poner aquí, no sé, un 4 y voy a poner hola. ¿Qué pasa? Que aquí tengo otro tipo de error. Este no es un error de división por cero, es un value error. Entonces, ahora ya no se activa esta excepción, se activa la otra, ¿verdad? Porque esta se activa solo cuando tenemos un value error. Entonces, ¿qué me dice aquí? Error, usted debe ingresar un número, no una cadena de texto. Y este es el mensaje que tengo acá. ¿Se fijan? Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos controlando errores distintos con estos S, ¿verdad? Cada tipo de S va a controlar un error diferente y va a hacer cosas distintas dependiendo de lo que nosotros pongamos. ¿Ok? Esa es la idea de ser capaces de corregir errores, pero errores particulares. ¿Sí? Si ustedes ponen solamente except y no le indican el tipo de error que quieren controlar, entonces este except va a corregir todos los errores, cualquier tipo de error que se genere. Error por cero, error por valor, error de tipo, error por clave, cualquier tipo de error. ¿Sí? Si ustedes no le dicen qué error controlar, este except va a controlar todo. Apenas hay un error en try de cualquier tipo, se activa inmediatamente el except. Pero si ustedes especifican el error, entonces ahí ese except se va a activar solamente cuando dentro del try se genere ese error en particular. ¿Sí? Si nosotros queremos controlar muchos errores, entonces podemos poner muchos except, ¿verdad? Cada except va a ir controlando un error. En este caso, este primer except controla la división por cero y aquí tengo otro except que me controla el value error. Si yo tuviese más errores, podría seguir poniendo otro except. Por ejemplo, podría controlar un error de tipo, ¿verdad? Un type error y poner aquí, no sé, usted tiene un error de tipo. ¿Se fijan? Ahí estoy controlando otro error. No sé, ahora puedo poner un error por clave, ¿verdad? Key error, ¿sí? Entonces aquí ponemos, no sé, en este caso recuerden que esto era cuando buscábamos una clave que no estaba en un diccionario. Entonces podemos poner aquí un mensaje que diga error. La clave que usted busca no se encuentra en el diccionario. ¿Se fijan en una cosa así? No tienen por qué siempre decir error, ¿ah? Sino que aquí yo lo pongo de esa manera. Ustedes le pueden poner el mensaje que quieran. Incluso no tiene por qué ser un mensaje. Pueden poner código, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero esto es una forma de ver cómo controlar estos tipos de errores. ¿Ok? Así que de esta manera podemos corregir errores en particular. Otra cosa importante que también podemos hacer, ¿ya? Que también podemos hacer es capturar los errores. ¿Sí? Capturar los errores particulares, ¿sí? En una variable para después mostrar esa variable o para guardarlo, para almacenarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos programas, nosotros, ¿verdad? Queremos que las personas usen nuestro programa, pero siempre a nosotros como programadores nos va a interesar saber si nuestro programa, valga la redundancia, está funcionando bien o no. Entonces, si se generan errores, nosotros tenemos que saber qué errores se generan para que los podamos corregir. Entonces, lo que podemos hacer es estos errores que se están generando aquí, los podemos guardar en una variable para que después nosotros la revisemos. A lo mejor si tenemos, por ejemplo, una base de datos, podemos guardar esos errores en una base de datos y después nosotros ir a revisar para ver qué errores hay y corregirlos posteriormente. Cuando revisemos nuestro programa, cuando hagamos una edición, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo podemos capturar esos errores? Bueno, por ejemplo, en este mismo programa, imagínense que aquí se generó una división por cero. Entonces, ese error yo lo puedo guardar en una variable. ¿Cómo lo puedo guardar en una variable? Lo que ustedes tienen que hacer es poner as,
la palabra reservada as, y ahora van a poner el nombre de la variable donde van a guardar el error. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí voy a poner una variable que se llame error división, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo entonces? Que en este caso, este error particular lo estoy guardando en la variable error división. ¿Se fijan? Entonces ahora yo, por ejemplo, acá adentro podría mostrar ese error, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a borrar esto y en vez de poner eso voy a poner error división. Oye, división. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Estoy capturando el error. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que cuando mi programa original genera un error por división por cero, se va a activar la excepción, me va a mostrar el mensaje, usted no puede dividir por cero, pero además, ese error que se genera yo lo estoy guardando en una variable. Y aquí la estoy mostrando, ¿sí? No es necesario que uno muestre este error al usuario, ¿no? Obviamente ese error no sería para mostrárselo al usuario, sino que sería para nosotros. Nosotros lo podríamos guardar, insisto, podríamos enviar este error a una base de datos y nosotros después cuando lo veamos corregirlo, ¿no? Porque si hay un error es porque a lo mejor programamos algo mal, ¿no? A lo mejor nos falta corregir algo. Por eso para nosotros es muy importante manejar y conocer los errores que tenemos. Fíjense, vamos a hacer correr esto. Entonces voy a dividir por cero, 5 dividido en cero. Fíjate entonces, aquí me muestra el error que dice usted no puede dividir por cero. Y fíjate que como se activó este tipo de error, se guardó en la variable error división. Y fíjense que ahora yo la estoy mostrando. Miren, acá está. Este es el error que se produjo. ¿Se fijan? Este es el error que se produjo, división por cero. Entonces yo como programador, si yo reviso mi base de datos y me doy cuenta que hay un error de división por cero, entonces yo tengo que decir, a lo mejor me faltó poner alguna instrucción, a lo mejor me faltó algo, o simplemente puede ser que no nos faltó nada, pero sí es importante conocer los errores. ¿Verdad? A lo mejor la gente se está equivocando mucho. Si a lo mejor yo veo que mi programa tiene mucha división por cero, a lo mejor yo puedo arreglar mi programa y poner un mensajito que diga usted no puede ingresar una división por cero para que así el usuario la lea y no ingrese tantas divisiones por cero. ¿Se fijan? Entonces en este caso estoy capturando este tipo de error. Lo estoy capturando en una variable. Y yo estoy mostrando la variable. Insisto, no es necesario mostrar la variable. ¿Sí? No es necesario mostrarle al usuario el error, pero sí nos puede servir para nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de activar un error por cero, activo un value error? Por ejemplo, aquí yo escribo hola. Fíjate que en este caso yo aquí no estoy capturando este error, porque no he puesto la sintaxis, no he puesto as y la variable donde voy a capturar el error. ¿Se fijan? En este caso aquí no se está capturando el error. Yo no lo estoy guardando en una variable. Si yo lo quisiera guardar en una variable, pongo as y aquí creo una variable que se llame, no sé, error valor. Entonces ahora yo aquí podría mostrar ese error valor, ¿no? Print error valor. Fíjense que esa es una variable. Ya, voy a poner aquí. Ahí se fijan, puse una cadena de texto, entonces se activa inmediatamente esta excepción. Aquí me muestra el mensaje y el error que tenemos es este que está acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo básicamente que nosotros ingresamos una cadena de texto y que no podemos porque aquí hay un int. Ese int me está transformando esta cadena de texto en un número, pero no se puede. Una cadena de texto como ahora no se puede pasar a número. Entonces ahí está el problema, ¿te fijas? Ahí uno dice, aquí está mi problema, aquí está mi error. ¿Sí? Entonces esto nos puede permitir ir capturando errores en particular. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, capturar cualquier error que se pueda producir, aquí, si en vez de poner errores particulares, nosotros quisiéramos capturar en una variable cualquier error, ponemos la palabra exception. ¿Sí? Exception. Y el mismo formato, as, y aquí pongo el nombre de la variable donde voy a guardar el error. Voy a poner una variable que se llame error, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner error. ¿Te fijas? Este exception me va a capturar cualquier tipo de error que pueda ocurrir. Sí, cualquiera. Si ocurre una división por cero, un error de valor, un error de clave, lo que ocurra, ese exception lo va a capturar. Y estamos guardando ese error en la variable que se llama error, ¿no? Entonces aquí yo estoy mostrando ese mensaje. Fíjense, entonces lo vamos a hacer correr. Voy a poner una división por cero. Entonces, y fíjate qué pasó. Aquí dice usted no puede ir por cero. Bueno, ese es el mensaje que yo puse aquí. ¿Sí? Y aquí me está mostrando el tipo de error que tengo. El tipo de error que tengo en este caso es una división por cero. ¿Te fijas? Pero voy a poner otro error. Voy a poner, por ejemplo, hola mundo.
Ahora, fíjate que me vuelve a decir usted no puede dividir por cero. Bueno, eso no tiene mucho sentido porque aquí tendría que haberme corregido la cadena, pero eso es lo que tengo escrito aquí. Fíjate que esta excepción me va a capturar cualquier error y el error que me muestra aquí es este. ¿Se fijan? Entonces, exception nos va a permitir capturar cualquier tipo de error. Si ustedes quieren capturar un error particular, aquí en vez de poner exception, ponen el error que quieren capturar. Por ejemplo, un value error. ¿Sí? O no sé, un type error, por ejemplo. Type error. ¿Sí? O no sé, un key error. ¿Sí? Y eso lo van a ir guardando aquí. Pero si quieren capturar cualquier error que se produzca, ustedes aquí ponen exception. Y eso captura inmediatamente el error que ustedes quieran. Y se guarda en la variable que ustedes tienen acá. ¿Te fijas? Insisto, esto puede permitir para enviar los errores a una base de datos y para que nosotros revisemos el programa y después lo mejoremos en caso de que haya algo que tengamos que corregir. ¿Sí? O para conocer cómo está funcionando nuestro programa básicamente. ¿Sí? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.